La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. El novio de un icono pop cruza la línea que separa el amor de la obsesión. Gritaba y chillaba y le dijo que volvería a recoger sus cosas. Te tomas muchas molestias para volverme loco. Al otro lado de la ciudad, una corista está aterrorizada por las acciones de un desconocido. Se oía una respiración fuerte, un ruido de roce, gritos. Era una chica joven que había tenido una vida bastante protegida. Y ese pervertido va y se fija en ella. Hollywood se sustenta en el poder magnético de las caras famosas. Pero a veces la fuerza es demasiado poderosa y la adoración de un fan se puede convertir en la obsesión de un acosador. Lo que los acosadores de los famosos quieren es fama. Son auténticos perdedores y necesitan cierto reconocimiento en la vida. Y no diferencian entre matar a alguien, hacer daño a alguien o acosar. Solo quieren ser famosos. Rhonda Saunders ha dedicado su carrera a meter a acosadores entre rejas. Una de sus muchas víctimas famosas fue la chica Playboy convertida en estrella de la televisión, Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith es una persona muy conocida aquí, en Hollywood. Ana, hazme cochinadas. Cuando tenía 20 y tantos, Anna Nicole bailaba en un bar de striptease en Texas. Y allí conoció a un multimillonario, J. Howard Marshall, que entonces era un octogenario. Él le propuso matrimonio y ella aceptó. Al cabo de un año, Marshall murió y dejó a Anna Nicole la friolera de $88 millones. Hasta que después de una sórdida batalla en los tribunales con el hijo de Marshall, se impugnó la decisión. Pero Anna Nicole siguió siendo cada vez más famosa como chica Playboy del año y estrella de su propio programa de televisión. Una vez le pregunté a mi hijo, ¿quién crees que mira el programa de Anna Nicole? Y me dijo que en todas las residencias de estudiantes del país se veía el programa de Anna Nicole todas las semanas. Era una especie de icono para los jóvenes. Estaban fascinados. ¿En qué puedo ayudarle? Pero la fascinación de un hombre se convirtió en obsesión. La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. La traumática experiencia de Anna Nicole empezó cuando aceptó ir a una cita a ciegas con Mark Hatten, de 34 años. Anna Nicole y Mark se conocieron a través de la hermana de Mark, Jackie. Quizá no fue muy inteligente por mi parte presentar a una amiga a un miembro de mi familia, por si algo salía mal. Yo le dije, ni hablar, no te la pienso presentar. Y él, por favor, por favor. Y yo, ni siquiera sé si le vas a gustar. Y como muchas relaciones, al principio fue irreal. Se pasaban el día con besitos, carantoñas, cariñitos y todo lo que se puede desear en una relación. Me parecía precioso. No creo que Anna supiera dónde se estaba metiendo cuando inició una relación con Mark Hatten. En cuestión de un par de semanas, Hatten se obsesionó con Anna Nicole. Y se pasaba horas dibujándolos a los dos juntos y escribiendo cartas de amor. Según Anna Nicole, lo que hubo entre ella y Mark Hatten nunca fue amor. Él no sentía nada auténtico por ella. Creo que para él fue algo muy grande. Estar con alguien cuyo estatus estaba por encima del suyo. Y era tan guapa. ¿A qué hombre no le gustaría estar con la chica Playboy del año? Su relación duró 3 meses. Pero entonces las cosas fueron terriblemente mal. Empezó con una pelea. Hatten se enfadó muchísimo
Y tenía un cuchillo y se lo puso en la garganta a Anna Nicole. Entonces cogió el arma que ella tenía en la estantería al lado de la cama y se dedicó a agitarla arriba y abajo amenazando con matarse. No sé cómo, Anna consiguió echarlo de casa, cerró la puerta y esperó. Y deseó que él no regresara más. Pero Mark Hatten regresó. Te tomas muchas molestias para volverme loco. La ex chica Playboy, Anna Nicole Smith, inició una relación con el hermano de una amiga, Mark Hatten. Eran como dos tortolitos. Estaban muy enamorados. Pero a los 3 meses, la relación era cada vez más inestable. Ambos eran personas muy imprevisibles, así que durante las 6 semanas o 3 meses, o lo que fuera que durasen, hubo muchos gritos, broncas y peleas entre ellos. Las últimas semanas la relación se vino abajo. Una noche, sus constantes peleas se salieron de madre. Preocupada no solo por su propia seguridad, sino también por la de su hijo adolescente, Anna Nicole rompió la relación. Al día siguiente cerró la puerta después de que él se marchara y no le dejó volver a entrar. Cuando eres madre y tienes hijos y debes proteger tu casa y a tu familia, harás lo que sea necesario para conseguirlo, para protegerles. Anna Nicole esperaba que ahí terminaran sus problemas. Pero no hicieron más que empezar. Mensaje guardado. Te echo mucho de menos. Te quiero dar un beso. Porque te he querido besar. Porque te echaba de menos cuando me he despertado. La campaña de acoso de Mark Hatten había empezado. La llamaba continuamente. Hacía que Jackie, su hermana, la llamara. Te echaba de menos. Te echaba de menos. Me sentiría mejor si me dieras un beso en la frente. Él siguió llamando y llegó un momento en el que ella no cogía el teléfono. Hatten le dejaba mensajes 2 o 3 veces al día. Por favor, coge el teléfono, por favor. Por favor, contéstame, pichoncito. Fin del mensaje. Entonces, Hatten empezó a presentarse en casa de Anna Nicole. Le dejaba notas, le dejaba fotos en el jardín. Para él era un modo de decirle, puedo llegar a ti cuando me apetezca. ¿Dices que no me quieres aquí? Pues aquí tienes la foto. Así que su presencia era continua. Anna Nicole empezó a temer lo que Hatten podía llegar a hacer. Iba constantemente a su casa, la acechaba, espiaba por las ventanas, la llamaba muchas veces al día. La amenazaba cuando no podía salirse con la suya. No era la fase de separación normal de una relación que se ha roto. Es claramente un comportamiento obsesivo. Estaba muy asustada porque sabía lo imprevisible que podía ser Mark Hatten. Cuando analizas las amenazas de un acosador, tienes que repasar la historia para saber qué es capaz de hacer en el futuro. Y Mark Hatten nos preocupaba mucho. Había tenido problemas en todas sus relaciones. Era violento. En 2 de sus relaciones anteriores se informó de episodios de violencia doméstica. Hatten se había divorciado 2 veces. Su hermana Jackie dijo que el consumo de drogas hacía que fuera cada vez más inestable. Creo que mi hermano tenía el juicio muy nublado por culpa de varias sustancias ilegales. Era una persona a la que querías como amigo, pero no como enemigo, porque cuando iba colocado, se volvía loco. Hay gente que se comporta así, es una especie de síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Necesito hablar contigo. Te estás tomando muchas molestias para volverme loco. Te mando un besazo. No estaba enamorado de Anna, estaba enamorado de su fama.
Vendió la historia a la prensa de que era el esclavo sexual de Anna. Y cuando ella le echó y la relación se iba a terminar, vio que esa fuente de ingresos se acababa. Por aquel entonces, Hatton no tenía ni trabajo ni dinero. Anna Nicole permaneció en el silencio con la esperanza de evitar la publicidad negativa. Pero como su examante se volvió más persistente, pidió ayuda a la policía. La policía había ido varias veces a casa de la señorita Smith y se había encontrado el señor Hatton en el jardín. Pero consiguió convencer a los agentes de que era su novio, que era una riña de enamorados, que podía estar allí. Así que no le detuvieron ni redactaron ningún informe. La policía le dijo que quizá debería irse un tiempo de ahí y se marchó de la propiedad, pero regresó al cabo de 1 o 2 días. Ella no conseguía librarse de él, hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera. Durante casi 2 años, Hatton acosó a Anna Nicole. Hasta que una noche se pasó de la raya. Se fue hasta la casa de Anna y empezó a aporrear la puerta. No hacía ni media hora que la había llamado y le había dicho: si yo no te puedo tener, no te tendrá nadie. Y entonces le dijo que iría a buscar sus cosas. Creo que cualquier persona que haya visto alguna vez la tele, alguna película, sabe qué significa eso. Anna tenía miedo de que esta vez se presentara con un arma. Anna Nicole hizo bien en tener miedo. La dirección es la de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana dando golpes. La abogada Rhonda Saunders ha tratado con más de 1 millar de víctimas de acoso, incluida la chica playboy y estrella de la televisión Anna Nicole Smith. Algunos críticos, algunos medios de comunicación decían: bueno, se lo merece, mira cómo sale en la tele. Ella tiene todo el derecho de vestirse como quiera, de salir como quiera. Sin duda alguna, no merece que nadie la trate como la trató Mark Hatton. Tras una violenta pelea con Mark Hatton, Anna Nicole puso fin a su relación. Ella le dejó, pero él no quería dejar la relación. No la dejaba en paz. Hasta que una noche, Hatton se presentó en su casa porque quería verla. Anna Nicole estaba aterrorizada y llamó a su abogado y amigo Howard Stern. Stern llamó a la policía. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, es por una llamada a emergencias. Parece ser que es la dirección de la casa de Anna Nicole Smith. Un acosador está en la ventana, dando golpes. Volvió a aporrear la puerta y luego se fue al lateral de la casa. Gritaba sin parar y Anna estaba aterrorizada. Espera, te paso con su abogado. Howard, cuenta a la policía qué está pasando. Hay un tío que se llama Mark y que acosa a Anna Nicole Smith en su jardín, al lado de la ventana. Con ella estaban su ayudante, Kim, y su hijo. Se encerraron en la habitación y Anna cogió la pistola, pero se atrincheraron allí. Vamos a enviar a un agente, ¿de acuerdo? Hatton sigue allí aporreando la puerta, en el lateral de la casa, golpeando la ventana. Kimmy llamó a los vecinos y les dijo: necesitamos que vengáis. Hay un intruso en el jardín. Su vecino, René Navarro, no se dio cuenta del peligro al que se enfrentaba. Anna Nicole vivía aquí. Ahí había una persona de pie y tenía la puerta abierta. Así que le dije: ¿qué estás haciendo aquí? Le reconocí porque le había visto alguna otra vez. Sabía quién era. René Navarro creyó que podría razonar con Mark Hatton y calmar los ánimos, que le diría: mira, la policía está en camino, ¿por qué no la dejas tranquila? Pero no fue así de fácil. Dijo: que te den. Se dio la vuelta, me dio un golpe en la cabeza y me caí. Me arrastré hasta la zona en la que estaba la piscina y me puse en pie.
Intentaba levantarme para largarme de aquí. Lo siguiente que recuerdo es un pie viniendo hacia mí y me golpeó la mano, las dos manos. Se levantó y corrió hacia la puerta para salir de allí. Fui hasta la puerta y vi que pasaba algo raro. No sé si había alguien a este lado, pero no podía abrir la puerta. Corrió hacia la puerta y empujó. Y la puerta rebotó y le pilló la mano. Y parece ser que mi hermano, eso dice, cogió el bloque de hormigón que había en el suelo. Lo levantó por encima de su cabeza y empezó a venir hacia mí. Y cuando lo vi, yo me acerqué a él. Le dije, puedes matarme, estoy en paz con Dios, pero tú, todo el mundo sabe quién eres. Anna Nicole estaba aterrorizada. Necesitaba que alguien ayudara a René. Histérica, pidió a su amigo Stern que llamara otra vez a la policía. Hay un acosador delante de la ventana de la habitación de Anna Nicole y acaba de dar una paliza a alguien, a su vecino. ¿Le ha dado una paliza ahora? Sí, ¿Esa persona necesita atención? creo que sí. Cuando llegó la policía, Hatton había desaparecido. Solo encontraron a Anna Nicole aterrorizada y a René malherido. Se trata de un hombre que intentaba ayudar. No era el destinatario de la ira de Mark Hatton, era Anna Nicole. Y aún así, Mark Hatton le consideró un obstáculo entre él y Anna. Así que en un ataque de rabia, atacó violentamente a René. La policía localizó a Hatton. Le detuvieron y le acusaron de amenazas criminales, lesiones y acoso. El caso pasó a la unidad de gestión de amenazas. Mark Hatton puede ser un hombre muy peligroso. Estaba convencido de no haber hecho nada malo. Creía ser lo suficientemente carismático para convencer a todo el mundo de que era inocente y de que la culpa era de Anna Nicole, de su entorno, de la policía, de cualquiera que estuviera remotamente implicado en el caso. Cualquiera menos él. Pero en la vista preliminar se empieza a vislumbrar cómo es Hatton en realidad. Creo que Hatton tenía algo contra todas las mujeres. Menospreciaba a las mujeres en general. Y ahí estaba, en el tribunal. Y no solo Anna Nicole Smith era la víctima. La juez también era una mujer. La alguacil también era una mujer y yo era la acusación. Y él creía que las mujeres eran tan idiotas que se creerían cualquier cosa que les contara. Yo no soy mala persona. En esencia, me fui cuando nos peleamos. Y nunca he usado un arma contra nadie en toda mi vida en una pelea. Es todo. Lo máximo que he hecho jamás es algún delito menor, algún pequeño altercado. Es cosa suya decidir si debo ir a la cárcel o no. Está en sus manos. Yo me encargué de la vista preliminar y tuve que hacer testificar a Anna. Y cooperó muchísimo. También expresó el miedo que sintió por ella y por su hijo y por la gente que trabajaba para ella. Pero su mejor baza era René Navarro. El señor Navarro fue una tercera parte completamente imparcial. Un buen hombre que acudió al rescate y le dieron una paliza debido a su intento de ayudar a Anna Nicole Smith. Y su testimonio fue muy importante. No es una simple pelea en casa de alguien cuando acabas con las heridas que el señor Navarro tenía. Incluso con la declaración de René, se desestimaron los cargos por acoso. Puesto que Anna Nicole no había querido presentar cargos contra Hatton, muchos de sus actos durante los 2 últimos años no habían dejado constancia. Anna Nicole debería haber informado del incidente del cuchillo. La hermana de Hatton, Jackie, y Anna Nicole siguen siendo amigas. Son mi hermano y mi mejor amiga, que es como una hermana para mí, así que ¿con quién te quedas? Yo no quería involucrarme en eso, ojalá nunca les hubiera presentado. Nunca. Como fiscal,
Raras veces veo el interior de un sitio como este, pero Manhattan sí. Y debido a su obsesión con Anna Nicole, y también por lo que le hizo a René Navarro, le condenaron a más de 7 años de cárcel. Hace más de 15 años, Rhonda fue parte fundamental en la creación de la Unidad de Gestión de Amenazas, cuyo propósito es proteger a las víctimas de acoso como Anna Nicole. Actualmente, llevan hasta 200 casos al año solamente en Los Ángeles. Rhonda Saunders es la mujer que acosa a los acosadores y sabe que no solo los famosos están en peligro. Cualquiera puede ser acosador y cualquiera puede ser víctima. No importa si eres famoso o una persona normal, hombre o mujer, todo el mundo es vulnerable. María Noel era una adolescente que cantaba y trabajaba en la iglesia local de Glendale, California. Hasta que se convirtió en la víctima escogida al azar de un acosador depravado. He llevado muchos casos de acoso. Y no diría que este era el acosador más peligroso de los que he conocido, pero seguramente era uno de los más crueles. Tenía mucho miedo de que me violara. Lo que le hizo a esa chica es imperdonable. Era aterrador. La inocencia de María Noel estaba a punto de romperse en pedazos. La estudiante universitaria María Noel Sulgati vivía con sus padres y su hermano menor en Glendale, California. Cuando conocí a María Noel, tenía 18 años. Era una chica increíblemente guapa. Y llevaba una muy buena vida. Cantaba en la iglesia. A los 15 o 16 años, me di cuenta de que Dios me había dado ese talento, ese don, para que compartiera el Evangelio con los demás de la mejor manera que podía, cantando. Pero la inocencia de la vida que ella conoce está a punto de romperse. Recibía 1 o 2 llamadas al día. Casi siempre colgaba nada más coger el teléfono. La otra persona colgaba, se oía el clic. Y entonces empecé a recibir muchísimas más llamadas. Recibía 20 o 30 llamadas al día. Y por la noche a veces teníamos que desconectar el teléfono porque llamaba a las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada. Y las llamadas se volvieron más sexuales. Oía jadeos o, bueno, ruido de roces y gritos. A veces me llamaba para decirme cómo se masturbaba. Era todo muy asqueroso. Estaban muy asustados porque ahora sabían que había una persona que tenía un objetivo y sabían cuál era. Era de naturaleza sexual. Tenía mucho miedo de que me violara. Eso era lo que me daba miedo, o que hiciera daño a mi familia. Era aterrador. Lo que verdaderamente sentíamos era miedo. Estábamos asustados. Teníamos miedo de que le pasara algo. Era una chica joven que había tenido una vida bastante protegida y ese pervertido va y se fija en ella. Para su familia también fue algo horrible. No podían protegerla. Las llamadas incesantes continuaron día tras día durante un mes entero. Y fue completamente aterrador cuando empezaron a recibir cartas. Ahora, el acosador tenía su dirección. Mis padres recibieron la primera carta y decidieron no contármelo para no asustarme. Saber que él sabía dónde vivía yo me asustó mucho. Daba mucho miedo. Fue horrible. Los padres de María Noel se dieron cuenta de que tenían que llamar a la policía para informarles.
Recibí un informe preliminar. Me asignaron el caso, lo leí y vi que había recibido varias llamadas a su casa. Oía claramente lo que parecían adultos practicando sexo juntos. Lo primero que les aconsejé a ella y a su familia fue que instalaran un aparato en el teléfono de la casa para que se grabaran las llamadas y así la compañía telefónica podría rastrearlas hasta la población desde la que se originaban. Una semana y media después, recibí otra carta. Y esa la abrí porque recogí yo el correo. Mientras la compañía telefónica tenía la línea pinchada, llegó una segunda carta y era aún más explícita. El autor de la carta describía ciertos actos sexuales que practicaba solo mientras pensaba en ella. Había unas modelos porno rubias y con el ordenador, supongo, les había escrito mi nombre encima y cosas así. Se buscaron huellas en ambas cartas. Los técnicos forenses me dijeron que había manchas o huellas parciales, pero nada que nos permitiera identificar positivamente al autor. Pasaron 6 semanas. La confianza del acosador iba en aumento. Parecía que se dedicaba a jugar para desviar la investigación en curso. Lo que hacía el acosador era, en algunas de las cartas, afirmar que observaba a las víctimas en clase. Sé quién eres, pero tú no me conoces. No sabía en quién podía confiar, no sabía si era un amigo, no tenía ni idea de quién era, no sabía si era un profesor. María Noel empezaba a acusar el estrés. Yo no había tenido ningún novio, nunca había salido con nadie, así que no podía ser un exnovio, ni nadie que hubiera estado conmigo. No podía dormir. Era igual donde estuviera, tenía miedo, incluso en mi casa. Dejó las clases, dejó el trabajo, le destrozó la vida porque no sabía quién era. Todo el mundo era sospechoso. La joven María Noel era prisionera en su propia casa. Dejó la universidad, dejó el trabajo y se negaba a ir a la iglesia cuando su acosador se volvió más insistente. Era tan doloroso y agotador. Era completamente horrible. Además de la avalancha de llamadas, María Noel empezó a recibir cartas pornográficas en su casa. Después llegó otra carta, pero esta vez su acosador se había acercado aún más. La tercera carta era un paquete y no llegó por correo ordinario. Se entregó en mano en casa de la víctima. Cuando el acosador lo entregó, se abrió parcialmente y María Noel lo encontró. Vio que salían varios objetos por la apertura y enseguida vio que era material pornográfico. Eso implicaba que el acosador sabía dónde vivía, había estado en su propiedad, había violado su intimidad. Ahí es cuando nos asustamos de verdad. En ese momento me quedé muerta de miedo. Estaba aterrorizada. En ese momento se echó a llorar y sus padres se sintieron indefensos porque no podían ayudarla. María Noel sabía que el acosador podía volver en cualquier momento. Entonces, 3 semanas después de que pincharan el teléfono, el acosador cometió un error fatal. Hizo varias llamadas consecutivas desde el mismo teléfono. Eso les llevó hasta una dirección al oeste de Los Ángeles, a 25 kilómetros de la casa de María Noel. La compañía telefónica dijo que 2 de las llamadas venían de un piso de este edificio. Por fin, la policía tenía la primera pista válida. Vine con un equipo de investigación. Vigilamos el piso durante 2 días y a los 2 días supimos que aquí vivía una anciana llamada Mildred Cooper. Pero Mildred Cooper vivía sola y no tenía parientes varones que pudieran haber hecho las llamadas. Era otro callejón sin salida. María Noel y toda su familia quedaron destrozados. Les daba mucho miedo salir de casa.
Vivían constantemente asustados. A pesar de que el caso se estaba enfriando, el inspector Osborne se negó a rendirse. Pensé en llamarles para ver cómo les iba y cómo llevaban el estrés de la investigación. Así que les llamé a casa y hablé con María Noel. Y cuando estábamos al teléfono me dijo que tenía una llamada por la otra línea. Contesté la llamada en espera. Y era él. Me dijo, por favor, ayúdeme. Esto se tiene que acabar. El inspector Osborne me dijo, cuelga el teléfono, conecta el contestador automático, no contestes más llamadas. Vamos a hacer un rastreo de emergencia. ¿Podrá la policía rastrear la llamada del acosador antes de que sea demasiado tarde? La policía por fin se está acercando al acosador de María Noel Sulgatti. Mientras ella lo tiene al teléfono, la policía rastrea la llamada. Le dije que mantuviera al acosador al teléfono para rastrear la llamada. Vino un policía a casa y me dijo, la estamos rastreando, no cojas el teléfono, no hagas nada. En ese momento me emocioné porque como investigador me di cuenta de que era una pista importante. Y yo dije, por favor, háganlo, porque si hacemos un rastreo de emergencia, él aún estará allí cuando sepamos desde dónde llama y le podremos atrapar. Tenían que atraparlo ya. A los pocos minutos me llamaron de la compañía telefónica y me dijeron que había salido bien, que la llamada provenía de una casa de Glendale, que estaba más o menos a 1 kilómetro. Tenían una dirección y estaba cerca de mi casa. El inspector Osborne fue directamente a esa dirección con un equipo de refuerzo. Fuimos al piso y llamamos a la puerta. Un hombre la abrió. Y lo que encontraron fue impactante. Pornografía por toda la casa, vídeos pornográficos, los que le ponía a María Noel por teléfono. En el ordenador, más pornografía. Antes de que abriesen la boca, él dijo, he sido yo, soy yo, estoy enfermo. Cuando le detuvimos, cuando le pusimos bajo arresto en base a la información que teníamos y a su admisión de ser responsable de acosar y aterrorizar a la víctima, le llevamos a la policía de Glendale. El inspector Osborne interrogó al sospechoso. El acosador era Jolie J. Talsabar, un filipino de 31 años. ¿Cómo se llama? Ni lo sé. ¿Ni lo sabes? Ajá. Le has estado mandando cartas. ¿La quieres? En esas cartas le dices que la quieres. Lo sé. Que quieres tener sexo con ella, que te masturbas pensando en ella. Es enfermizo. Sí, es enfermizo. Pero ¿por qué lo haces? La había visto cantando en la iglesia, le gustaba su voz y decidió que haría un experimento. Yo no le había visto nunca. Era un señor que estaba yendo a nuestra iglesia. Era de nuestra congregación. Se sentaba ahí, una semana tras otra, viendo cómo ella se desmoronaba, se deterioraba, perdía peso, se debilitaba debido a su broma. Eso tan horrible que le estaba haciendo, esas cosas que le enviaba. Quería ver si sus actos la podían destrozar. Para él, ella era una cobaya dentro de una jaula. ¿Quién iba a pensar que un feligrés le haría pasar por semejante infierno? Estaba confundida y dolida. Creía que la iglesia era el lugar más seguro. En cierta manera me alivió que no fuera alguien conocido, en quien yo confiara. Era solo una persona que estaba enferma. El inspector Osborne descubrió que Al-Sabar había estado trabajando como enfermero para la anciana, a cuyo piso les llevó la primera llamada. El señor Al-Sabar había ido a ese piso para ayudar a la señora Cooper, que vivía allí, y mientras estaba en el piso aprovechó la oportunidad de utilizar el teléfono y hacer 2 llamadas amenazadoras a la víctima. Jolie J. Talsabar creyó ser muy listo borrando su rastro.
Me explicó que se ponía guantes cuando escribía las cartas y cuando iba a llevarlas al buzón para enviarlas. Las llevaba dentro de una camisa y las cogía con la camisa para que sus manos no entraran en contacto con el papel. Se creía muy listo, pero le pillaron. Al-Sabbar fue acusado de acoso. Joliet Al-Sabbar decidió no oponerse, porque cuando vio a la víctima ahí sentada, dispuesta a declarar en su contra, se dio cuenta de que un jurado le condenaría sin pestañear. Le condenaron a 3 años de cárcel. Es un caso extremadamente importante porque es una de esas cosas que le pueden suceder a cualquiera. Identificar al culpable y llevarlo ante la justicia para que pague por sus actos y terminar con todo, para que esa chica pueda volver a vivir en paz y tranquila y relajada, fue muy reconfortante. En el mundo hay mucha gente enferma y tenemos que aprender a ayudarles si es que hay alguna manera. Yo aprendí a ser más cuidadosa, sin duda, sin duda. María Noel ha seguido con su vida y está prometida, se va a casar. Ha rehecho su vida por completo y, con suerte, esta experiencia no la dejará marcada. Cuando cumplió la condena, Al-Sabbar salió de la cárcel, pero no se inscribió como delincuente sexual. Hay una orden de detención contra él. En cuanto al acosador de Anna Nicole Smith, Mark Hatten, sigue entre rejas y se prevé que salga en libertad en 2010. A pesar de la terrible experiencia, Anna Nicole ha seguido adelante con su vida y sigue viviendo de cara al público en Hollywood. Actualmente, todos los estados tienen una ley contra el acoso. Y eso demuestra que el acoso no es algo que pasa solamente a los famosos en California. Es algo que le pasa a la gente normal. Cuanto más sabe la gente del acoso, más cosas se entienden y mejor preparada está la policía para estos casos. Y mejores serán los resultados que obtengamos.